Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta de hoy, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Una de mis películas favoritas que veía en Disney Plus era las películas de Cars, desde el Rayo McQueen, un corredor. La serie tenía con tres películas, desde la primera en donde McQueen termina en Raviador Springs y conociendo a Mate una grúa y estando ahí, y en la segunda donde Mate se convierte en un espía para intentar descubrir el problema, y la tercera era donde Jackson Stone competía contra Mate y que también McQueen conocía a Cruz Ramírez. Hasta ahí todo iba normal en ver las películas de Cars. Hasta también vi la serie llamada Cars Aventuras en el Camino. Hasta ahí todo iba normal. Pero luego de 3 días me aburrí, quise buscar algo nuevo, pero no había nada. Así que decidí ver en Disney Plus a ver si había una nueva película o no. Entonces decidí buscar Cars en el buscador. Puse en Cars y aparecieron las 3 películas y la serie, pero la que me llamó la curiosidad, y es que había una película que nunca había visto. Decidí ver el fondo, pero no había fondo ni nada, sino un fondo oscuro. Y arriba decía Cars, la masacre de Mommy Longlegs. Yo me sorprendí tanto al ver que el nombre de Mommy Longlegs estaba ahí. Entonces me decidí ver la película completa. Apareció como la misma iniciación de Disney Pixar, y al terminarla se mostró el nombre que decía Cars, la masacre de Mommy Longlegs, y de ahí comenzó todo lo peor. Se mostró a El Rayo McQueen en Raviador Springs rodando en el camino mientras veía todo a su alrededor, y hasta que llega al mismo lugar desde la tercera película, donde estaba un periódico donde se mostraba a Doc Hudson, el recién fallecido de Disney Pixar. Entonces McQueen llegó a esos recuerdos en donde de cuando vio por primera vez a Doc Hudson, cuando lo atraparon y destruyó la carretera y decidió arreglarla con Betsy, pero desde ahí no ha vuelto a aparecer. Entonces McQueen decidió tranquilizarse y olvidar esos tristes recuerdos que le pasó a Doc Hudson. Así que decidió seguir rodando, pero la cámara cambia y se enfocaba al Lighter estatal, en donde ahí no había nadie, pero hasta que se mostró a 2 autos huyendo de algo, y lo que vi era horrible. Era Mommy Longlegs asesinando a uno de los autos. Le estaba arrancándole los ojos y las ruedas, mientras esta se reía de una forma muy macabra, y luego decidió ir a asesinar al resto de los demás. Y luego vio el cartel de la ruta 66. Fue que decidió ir allá. La cámara cambia y se enfocaba a los demás durmiéndose, a excepción de McQueen y Mate, que decidieron ir a asustar a los tractores y se fueron alejando. Y de la nada llega Mommy Longlegs y decide ir a matar al resto de los demás. Luego la cámara cambia y se enfocaba a Rojo en la corte, pues al parecer este se despierta porque escuchó un ruido extraño, y este se va a ver qué había pasado y de dónde venía ese ruido. Y cuando llega, ve el mismo lugar, ve a Mommy Longlegs
acercándose y esta pone una sonrisa demoníaca como que quería asesinar a Rojo. Entonces, Rojo, sin pensarlo dos veces, decide usar su agua para mojarla a ella, sin que él estaba cometiendo un terrible error. Luego de que Rojo mojara a Mommy Longlegs, esta se va acercándose a él y Rojo, sin pensarlo dos veces, decide alejarse de ella y decidió escaparse lo más rápido para perderla de vista. Y cuando este voltea, ya no la ve. Entonces Rojo se tranquilizó porque pensó de que ya la había perdido. Pero cuando regresa su mirada, Mommy Longlegs aparece y esta empieza a asesinar a Rojo y este vuelve a usar su agua para mojarle y darle tiempo para esconderse y por suerte logró escapar. Sí, decidió esconderse en un lugar para que Mommy Longlegs no lo matara. Y luego llegan McQueen y Mate, que al parecer habían regresado, pues al parecer tenían que escapar de Frank, la cosechadora. Entonces decidieron irse a dormir. Al día se mostró un cartel que decía: al día siguiente se mostró a los demás despertándose y luego se mostró al café de Flo y donde estaba Lizzie escuchando, viendo todo pero hasta que McQueen cuando pasó cerca de donde estaba Flo escuchó la radio diciendo que se encontró varios autos muertos en la calle. Varios estaban con las ruedas arrancadas y las puertas destrozadas y no tenían ojos. El Rayo McQueen se sorprendió tanto al oír eso y decide asomarse para ver qué había pasado y hasta que ve en el suelo las manchas del agua que hizo Rojo cuando se encontró con Mommy Longlegs, y McQueen decide ir a buscar a Rojo porque no sabía dónde estaba y por suerte lo encontró atrás de la corte. Este al parecer estaba asustado, pero como Rojo no podía hablar, decidió entenderle algo a McQueen. El Rayo McQueen, al entender qué había pasado, McQueen se sorprendió tanto porque Rojo le había indicado que una araña de color rosa había venido a Rabiador Springs y casi lo mata con su aspecto de araña. McQueen se sorprendió tanto y decidió ir a buscar a los demás y a Mate también. Luego decidió esperar a la noche siguiente para ver si venía esa cosa o no. Y hasta que la cámara vuelve a enfocar que era de noche y no, todos estaban despiertos, menos McQueen, que se quedó despierto para ver si venía esa cosa arácnida. Fue que decidió buscar a Mate en su cobertizo y fue que llegó y vio que Mate todavía estaba dormido, pero decidió no hacer ruido y decidió ir a esconderse por si venía Mommy Longlegs. Y luego se mostró a Mommy Longlegs, que al parecer se quedó escondida en alguna parte de Rabiador Springs. Y esta decidió ir a asesinar a Guido y Luigi. Mientras Guido y Luigi estaban descansando, estos se despiertan porque escucharon un ruido y Guido fue a ver y Luigi también. Pero al salir no ven nada. Y cuando estaban por volver, Mommy Longlegs se le aparece enfrente de ellos y cuando estaban por agarrarlo, Guido saca una remachadora de clavos y le clava a Mommy Longlegs en el ojo, haciendo que ésta gritara y los dos aprovechan y deciden esconderse en el lugar donde se había escondido Rojo. Entonces Guido le dice a Luigi: Guido, creo que tendremos que avisarle a los demás que vimos algo horrible. Guido aceptó y se quedaron dormidos. Y luego la cámara enfocaba que era el día siguiente y se mostraba al Rayo McQueen volviendo a Rabiador Springs y donde estaba Mate y diciéndole que estaba preocupado y dónde había ido. McQueen comenzó a decirle al Mate y a los demás que cuando pasó cerca de donde estaba Flo, es decir, Lizzie,
escuchó que en la radio decía de que encontraron los cuerpos sin vida de autos muertos y que por eso en la noche salió para ver qué había pasado, pero no había visto nada hasta que Flo se da cuenta de lo sucedido y todos también, y McQueen decidió decirle a los demás que se mantenieran a salvo, pero hasta que McQueen se da cuenta de que no había visto a Guido y Luigi, y hasta que llegan Guido y Luigi. Entonces llegan Guido y Luigi y Sandy comenzó a decirles de qué sucedía. Luigi comenzó a decirles de que en la noche se despertaron porque escucharon un ruido extraño y cuando salieron no habían visto nada y cuando ellos voltearon se sorprendieron al ver a una araña de color rosa, o sea, con ese aspecto extraño y antes de que pudiera atacarlos, Guido con la remachadora de clavos se lo clavó a ella en el ojo mientras esta gritaba de dolor. Los dos habían aprovechado y se habían escondido en el mismo lugar donde Rojo se había escondido. McQueen se sorprendió tanto. Y Sally les dice, pues no entiendo qué es lo que estás asesinando a todos. Pero Guido le dice de que lo vieron en la noche y que posiblemente ella sale en las noches y ataca a todos. Entonces Ramón le dice que posiblemente podríamos intentar deshacernos de esa cosa. Guido y Luigi aceptaron y la camioneta hippie y el sargento aceptaron en deshacerse de esa cosa si venía o no. Luego la cámara enfocaba nuevamente que era de noche y se enfocó que todos ya estaban dormidos, pero menos McQueen, Mate, el sheriff, Sally y los demás que estaban despiertos por si venía. Entonces todos comenzaron a buscar a Mommy Longlegs para verlo si los atacaba. Pero hasta que se escucha un ruido, un grito y todos van a ver y se sorprenden lo horrorizado al ver a Lizzie muerta. Y todos se sorprendieron y Flo les dice, pero ¿qué le ha pasado a ella? ¿Quién la ha matado? Entonces el sheriff decidió ir a buscar a lo que había matado y vio que había dejado un rastro de sangre. Decidió seguir a donde estaban y cuando la vea y se sorprende al ver a Mommy Longlegs y activa su alarma de policía y cuando voltea a ver a el sheriff con una sonrisa demoníaca y comenzó a avanzar para detener a Mommy Longlegs, pero comenzó a correr para alejarse del sheriff y se escondió, pero la perdió de vista y el sheriff decidió volver a Rabiador Springs para avisarle a los demás. Y luego de que llegó, McQueen y los demás comenzaron a decirle al sheriff de que si la encontraron y la habían atrapado, pero el sheriff les dice que lamentablemente esa araña de color rosa había escapado demasiado rápido. Entonces todos se sorprendieron y Mate les dice, ¿y qué podemos hacer? Guido y Luigi les dijeron que podíamos intentar hacer algo. Entonces todos decidieron pensar en una forma de cómo deshacerse de esa cosa. Pero hasta que se escucha Flo gritando y todos van a ver y se sorprenden al ver a Flo muerta. Y decidieron ir a detener a Mommy Longlegs. Y hasta que de la nada Mommy Longlegs estira sus brazos y agarra a Sally y la estrelló fuertemente matándola. Y McQueen se sorprendió tanto y cuando los ve se aleja y McQueen se sorprendió tanto y McQueen dice,
rayo se escapó de nuevo. Entonces Mate comenzó a decirle de qué podemos hacer. Esa cosa araña de color rosa puede venir mañana en la otra noche. Entonces McQueen decidió tranquilizarse. En el día siguiente se mostró a todos muy asustados y Rojo estaba temblando de miedo y Guido y Luigi también. Entonces el sheriff les dice que esto no se quedará de brazos cruzados. Entonces, porque esto no había acabado y tendría que deshacerse de una forma. Y todos decidieron optar por intentar deshacerse de Mommy Longlegs para evitar que mate a los demás. Así que deciden esperar a la noche siguiente. Y cuando llega la noche siguiente, se mostraba a los demás despiertos por si venía. El sheriff decidió ponerse en alerta para asegurarse si venía Mommy Longlegs. Pero hasta que se escucha la camioneta hippie y al sargento gritando, y los dos y todos van a ver y se sorprenden al ver a Mommy Longlegs asesinando a los dos. Y cuando esta voltea a verlos, corre para matarlos, pero Ramón rápidamente con su pintura le rocía a ella y esta comenzó a gritar de dolor, pues al parecer la pintura le estaba ardiendo los ojos. Y Ramón les dice a los demás que huyan. Todos aceptaron y decidieron alejarse lo más rápido posible. Pero esta se pone más molesta y ataca a Ramón y empezó a destruirlo bruscamente, matándolo. Y el sheriff, al escuchar el ruido de que algo estaba destruyendo, decide ir a ver qué había pasado y ve a Mommy Longlegs asesinando a Ramón. El sheriff, sin pensarlo dos veces, decide volver a atrapar a Mommy Longlegs. Pero esta vez Mommy Longlegs agarra sus brazos, estira sus brazos y agarra el sheriff y lo destruyó como lo mismo como lo hizo con Sally. Y luego la cámara enfocaba que McQueen y Mate se habían escondido en el cobertizo de Mate para asegurarse que no viniera. Rojo seguía temblando de miedo. Entonces McQueen le dice a Guido y Luigi, ¿y qué vamos a hacer ahora? Esta cosa puede venir a matarnos. Pero Guido y Luigi no tenían idea exactamente qué podrían hacer. Y Rojo tampoco tenía idea de cómo será Mommy Longlegs. Y entonces Mate se le ocurrió un plan y comenzó a recordar lo que había pasado la última vez que pasó cuando fueron por primera vez a asustar a los tractores y llegó Frank, la cosechadora, para matarlos. Entonces Mate comenzó a decirle a McQueen y a Mate el plan. Los demás aceptan el plan y decidieron ir a donde estaban los tractores. Pero decidieron llegar. Y cuando llegan, ven lo horrorizado, y a mí también. Eran todos los tractores muertos. Varios les habían arrancado las ruedas y otros tenían mordidas en la cabeza. Y por suerte no estaba Frank. McQueen le dice a Guido y Luigi que busquen a Frank. Y si lo ven, vendrían corriendo y que él y McQueen traerán a Mommy Longlegs. Pero hasta que decidieron ir a buscar a Frank, Guido y Luigi, porque ellos temían de que los atacara Frank. Entonces McQueen y Mate se van a buscar a Mommy Longlegs. Y al llegar de nuevo a Rabiador Springs, ven que Mommy Longlegs seguía destruyendo lo que quedaba de Lizzie, sí, y Ramón. Entonces McQueen hace su ruido fuerte y esta escucha y los ve a los dos. Y esta vez fue a atrapar a los dos. McQueen y Mate comenzaron a avanzar lo más rápido lo posible, mientras la cámara enfocaba que Guido y Luigi estaban buscando a Frank.
y por sorpresa lo encontraron, pero estaba dormido. Guido y Luigi estaban temblando de miedo y deciden alejarse, pero por accidente los dos pisan una rama y haciendo que Frank se despertara y más furioso los ve y empezó a perseguirlos y hasta que de la nada Guido y Luigi comenzaron a correr lo más rápido posible. Y a lo lejos ven al Rayo McQueen que están siendo perseguidos por Mommy Longlegs. Los dos deciden gritarle a McQueen que ahí viene Frank. Y McQueen le dice que también viene Mommy Longlegs. Entonces Guido y Luigi se apartaron en dos direcciones. Y McQueen y Mate iban en dirección hacia donde estaba Frank. Pero esta vez decidieron apartarse mientras Mommy Longlegs veía cómo Frank se acercaba. Y Frank, al verlo, se pone más furioso y corre hacia ella. Y esta se pone se asusta demasiado y decide correr para evitar que Frank la atrapara y la atacara. Esta comenzó a correr de Frank, pero era en vano. Frank era demasiado rápido y haciendo que los cuatro rojo vieran todo lo que estaba pasando. Y Mommy Longlegs vio que las rejas estaban bloqueadas y no tenía de otra que seguir corriendo. Pero hasta que esta tropieza y hasta que de la nada Frank llega y empezó a destruir a Mommy Longlegs mientras esta gritaba de dolor mientras iba siendo triturada por la trituradora de Frank, la cosechadora, mientras que por el tubo salía sangre y yo casi vomito al ver la sangre que salía del tubo de Frank y al mismo tiempo que salían sus órganos saliendo. Y Frank decide ver que si ya no había nada y ven que los demás se estaban escapando y Frank decide ir a dormir nuevamente. McQueen y Mate y Guido y Luigi y Rojo habían logrado sobrevivir y habían ideado un plan. El plan era este en que que Guido y Luigi trajeran a Frank y que Rojo se escondiera para que no lo matara, y que McQueen y Mate traerían a Mommy Longlegs y apartándose de cada dirección para que Frank la matara con su cosechadora, con su cortadora que tiene. Y McQueen y Mate se tranquilizaron, pero Rojo estaba triste al ver a todos muertos. Pero McQueen lo tranquiliza y se le dice que esto ya había acabado. Guido también, Luigi, Mate, todos se tranquilizaron. Y la película termina con los créditos normales. ¿Ves? Y ahí termina la película. Yo me quedé un poco aliviado, pues ya que Frank había matado a Mommy Longlegs. Es porque a pesar de que Frank era un toro y una cosechadora, era muy buena para cosechar y destruir. Hasta que decidí apagar el televisor y me fui a dormir. Al día siguiente decidí ver nuevamente esta película. Puse en Disney Plus y puse Cars, pero por desgracia la película había desaparecido. Nunca olvidaré esa masacre que Mommy Longlegs había hecho a todos los demás y al sheriff también, pero por suerte Mommy Longlegs murió en la trituradora de Frank, la cosechadora. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Muchísimas gracias, gente. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.